y amigo le preguntó a otro: si tuvieras 100 ovejas, ¿darías 50 para la obra de Dios? Sí, por supuesto, respondió. Y aquel amigo volvió a insistir: si tuviera 4 vacas, ¿darías 2 vacas en generosidad para compartir con los que necesitan y para la extensión de la obra de Dios? Por supuesto que lo haría, dijo aquella persona. Y aquel amigo insistió por tercera vez: y si tuvieras 2 chanchitos, ¿darías 1 para la obra de Dios? ¿Cómo así?, dice aquel amigo. ¿Cómo así? Tú sabes que tengo dos chanchitos, no me pidas eso. En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema Macedonia, una historia que contar. Macedonia, una historia que contar. Y a muchos nos pasa como aquel amigo que fue interrogado. Cuando nos hablan de cosas que no tenemos, cuando nos hablan de posibilidades que están muy lejos, decimos: claro, cuando tenga aquello voy a dar. Pero cuando nos dicen: ¿estarías dispuesto a dar de lo que tienes ahora?, lo pensamos 2 veces. Permítame en esta mañana contarle la historia de una amiga muy cercana. Una persona con la que compartí mucho tiempo, con ella, su esposo y sus hijos, una familia muy querida de allí de Colombia. Ella tiene una historia bien particular. Yo la conocí ya teniendo abundancia en su vida, pero desde que la conocí me llamó la atención algo, y era su generosidad. Ella no lo decía, pero las demás personas daban testimonio, y yo hoy doy testimonio de ella, como siempre tenía algo para dar. Y yo veía cómo el Señor la bendecía grandemente por su esfuerzo y trabajaban arduamente, pero por sobre todas las cosas estoy seguro que el Señor la bendecía y la sigue bendiciendo grandemente porque en su vida hay generosidad. Una persona que aprecio mucho en mi corazón y que le he aprendido por su generosidad. En este mes, como ya saben, estamos hablando el tema de una iglesia generosa. Y hoy vamos a compartir la historia de Macedonia. Una iglesia que tiene mucho que contar. Una iglesia con una historia que contar. Y acompáñenme, por favor, al libro de la segunda carta a los Corintios. La segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a ir al capítulo 9, el versículo 6, 7 y 8. Y permítame en esta mañana, voy a leer en esta versión de la Biblia. Dice el apóstol Pablo: recuerden esto, el que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Versículo 8. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente, para que ustedes también, lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda causa. Versículo 9. Así como está escrito: el justo siembra sus bienes, da a los pobres, nunca deja de hacer lo que es justo. Vuelvo y leo este versículo 9. Así como está escrito: el justo siembra sus bienes, da a los pobres, nunca deja de hacer lo justo. ¿Y dónde está esto? En el Salmo 112, el versículo 9. Dios es quien da semilla al que siembra y el pan al que se alimenta, dice el apóstol Pablo. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Hemos leído segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículos 6 al 10. Y allí el apóstol Pablo le da unas enseñanzas claras a la iglesia de Corinto.
¿Por qué? Porque estaban haciendo una campaña, estaban haciendo todo un proceso para poder hacer llegar unos recursos a la iglesia de Jerusalén, pero también estaban haciendo toda una campaña para seguir en la extensión del reino de Dios. Y la iglesia de Corinto se había comprometido, y el apóstol Pablo les recuerda, y en el capítulo 8, 9 y 10 trata un solo tema. Y si usted puede leer esos 3 capítulos, léalos con ese enfoque de lo que el apóstol Pablo quería que la iglesia hiciera y lo que los impulsaba. Hemos leído que el apóstol Pablo les dice: el que siembra poco, cosecha poco. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Pero en el versículo 10 dice: y Dios, ojo a esto, Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero ahora le invito a que me acompañe al capítulo 8, y allí vamos a ver que dentro de este contexto del apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corinto, pone como ejemplo otra iglesia a la cual él había asistido, la cual él había estado allí, la había fundado y de la cual había recibido su generosidad. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto pone como ejemplo la iglesia de Macedonia. Y la iglesia de Macedonia, si usted puede ver en el libro de los Hechos, el capítulo 16, allí se habla de cómo había comenzado. Dice el libro de los Hechos que el apóstol Pablo iba junto con sus compañeros y recibió una visión de parte del Señor de un hombre que le decía que fuera a Macedonia, que lo necesitaban. Y el apóstol Pablo fue a Macedonia con sus acompañantes, y allí empieza a hablar del evangelio de salvación. Lleva la esperanza del evangelio de salvación a muchas personas. Entre esas dice el libro de los Hechos que había una mujer llamada Lidia, que era una mujer que vendía púrpura. Era una mujer con cierto poder adquisitivo, pero una mujer que abrazó el evangelio de salvación. También habla de un carcelero. ¿Recuerdan el carcelero que custodió a Pablo? Porque Pablo junto con sus compañeros habían estado por las calles y habían expulsado el espíritu inmundo de una mujer adivina. Entonces eso le había acarreado problemas y los habían metido al calabozo. Allí el carcelero había estado con ellos, pero ellos oraron, se abrieron las cárceles y el carcelero se iba a matar, y el apóstol le dice: no, tranquilo, que aquí estamos. Y a causa del evangelio de salvación que recibió el carcelero, allí está el texto donde le dice el apóstol Pablo al carcelero: cree y serás salvo tú y tu casa. Pues bien, el carcelero creyó, y no solo la familia de Lidia, esta mujer que se nombra en Hechos 16, sino también la familia del carcelero. Dice que creyeron, abrazaron el evangelio de salvación y también fueron bautizados. Allí comienza la iglesia en Macedonia, una iglesia que abrazó el evangelio, pero que también fue testiga de cómo el amor de Dios llegó sobre ellos. Ellos antes estaban sin esperanza, estaban en búsqueda de sentido para su vida, y llegó la palabra de Dios y su vida cambió, fueron transformados. Y esa transformación, esa obra, ellos decían: antes estábamos perdidos, ahora vemos la luz. Antes estábamos sin rumbo fijo, ahora tenemos rumbo fijo. Su vida había tenido sentido, y ese amor de Dios derramado en ellos había puesto igualmente una generosidad enorme en sus vidas. Ellos sabían, la iglesia de Macedonia, que habían recibido de Dios los más grandes regalos, y ahora entonces estaban dispuestos a dar. Y vamos a ver unas características. En este contexto vamos a ver unas características del perfil de una iglesia generosa. Y voy a tomar en cuenta lo que dice el apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia de Corintios lo que dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia de Macedonia. Acompáñenme por favor, allí en su Biblia, a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8. Capítulo 8, y allí vamos a estudiar esas características. Y entonces la primera característica que el apóstol Pablo dice acerca de la iglesia de Macedonia es
que una iglesia generosa recibe y muestra el amor de Dios. Una iglesia generosa no solo recibe, sino que también muestra el amor de Dios. Y vamos a leer segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 1. Y vamos a leerlo allí en sus pantallas. Dice: hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Una iglesia generosa es una iglesia que no solo recibe el amor de Dios, sino que también muestra, evidencia el amor de Dios de muchas maneras. Aquí el apóstol Pablo pone como ejemplo que la iglesia de Macedonia muestra el amor que han recibido. Lo muestra y lo quieren dar en manera de generosidad. Esa es la primera característica de una iglesia generosa. Y podemos aprender de la iglesia de Macedonia, que es una iglesia que abrazó, como lo vimos en Hechos 16, que abrazó el evangelio. Su vida fue transformada. Y ellos ahora decían: esto que nosotros hemos visto, que hemos evidenciado, que hemos aprendido, debemos procurar a lo máximo que muchas otras naciones, que muchas otras personas también lo conozcan. Por eso ellos eran una iglesia generosa. Recibieron del amor de Dios, pero también querían mostrar el amor de Dios. Ahora le pregunto, iglesia, ¿ha recibido usted del amor de Dios? ¿Verdad que sí? Somos testigos y evidenciamos el amor de Dios. Ahora, ¿cómo le estamos mostrando? El Señor, en su palabra, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, nos muestra que como hijos suyos, como conocedores de su palabra, debemos ser generosos. Debemos dar. Y como lo enseñaba hace 8 días, debemos dar no solo recursos económicos, no solo recursos materiales, sino también debemos ser generosos en amor. Debemos ser generosos en perdón. Debemos ser generosos en abrazar, en levantar. Debemos ser generosos en ayudar al caído. Debemos ser generosos en ir todos andando conforme a lo que el Señor va dictando. Debemos ser generosos en escuchar, pero también en brindar palabras de esperanza, palabras de amor, palabras de corrección también. Pero el apóstol Pablo continúa y vemos una segunda característica de una iglesia generosa. Y podemos ver que una iglesia generosa da conforme a la abundancia y la alegría de su corazón. Qué hermoso esto. Y acompáñenme al versículo número 2. Dice el apóstol Pablo, hablando de los macedonios, dice versículo 2: ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido generosos porque están llenos de alegría. Son generosos porque están llenos de alegría. Y dice en la versión Reina Valera 60: la abundancia de su corazón y la profunda pobreza abundaron en riqueza y en generosidad. Definitivamente una de las características de una iglesia generosa, de una familia generosa, de una persona generosa, es que da conforme a la abundancia y alegría de su corazón. El que espera a tener mucho para compartir, nunca compartirá. El que espera a tener más para ser generoso, nunca lo será. Y recuerde esta conversación de la cual le hablé al comienzo.
el amigo que interpeló al otro le decía, si tuviera 100 ovejas, daría 50. Esa persona decía, si las tuviera, claro que las daría. Después le digo, si tuvieras 4 vacas, darías 2 para ayudar a otros y para la extensión del reino. Claro, si las tuviera, las daría, decía este hombre. Después le dijo, si tuvieras 2 chanchitos, daría 1 para la obra del Señor. Dice esta persona, ¿cómo así? ¿Sabe que solo tengo 2 chanchitos? El que espera tener mucho para poder dar, nunca va a dar. Y la iglesia de Macedonia nos da ejemplo de esto. Dice el apóstol Pablo, ellos viven en escasez, viven en pobreza. Ellos tienen muchas dificultades, dice el apóstol Pablo. Ellos tienen muchas dificultades, viven en sufrimiento, pero vamos a leerlo allí en sus pantallas, por favor. Dice, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido generosos. ¿Por qué? Y el apóstol Pablo da la razón por qué han sido generosos. Porque sus corazones estaban llenos de alegría. Un corazón lleno de alegría, un corazón donde rebosa el amor de Dios, un corazón que se goza en el Señor, es un corazón que siempre va a tener para compartir. Y les hablo de esta amiga, me asombraba. Ella no tenía, todo el tiempo no ha tenido lo que tiene ahora, pero cuando tenía muy poco, de lo poco daba. Y cuando ya tenía poco, de ese poco, yo fui testigo de lo que recibí también de ella. Y el Señor la ha bendecido enormemente. No hay que esperar a tener para poder ser generoso. No hay que esperar a tener de más para poder dar. No, la persona que da es la persona que de su corazón rebosa la alegría. Pero también otra característica de una iglesia generosa es que no se limita a las circunstancias. Una iglesia generosa, una familia generosa, una vida generosa no se limita a las circunstancias. Mire lo que dice el versículo 3. Dice la palabra de Dios. Les puedo asegurar, dice el apóstol Pablo, que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. Y dice en la versión Reina Valera 60, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La iglesia de Macedonia había sido testiga del amor de Dios sobreabundando en sus vidas. Sobreabundando de muchas maneras. Quizás no tenían sobreabundancia de bienes, pero sí tenían sobreabundancia de amor de Dios rebosando en su vida, y eso lo querían demostrar. Hay personas que siempre estamos diciendo, cuando tenga, cuando alcance, después de que salga de esto, entonces hago aquello. Después de que salga de esto, doy para la extensión del reino. Cuando me llegue tal cosa, después de aquello, entonces hago esto para que se hable del Señor en otras ciudades, en otras naciones. Y así van postergando el privilegio de ayudar para la obra de Dios. Pero escúcheme bien, la iglesia de Macedonia no se limitó a las circunstancias. Ella daba conforme a la generosidad que Dios había puesto en ellos mismos. Miren el versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia, ojo a esto, la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Esta gracia de Dios que ellos habían recibido, ahora lo estaban dando. Y era un privilegio de Dios, y ellos los tomaban como un privilegio de Dios el poder dar. Lo que habían recibido, ahora lo estaban dando a otros. Déjeme decirle algo, no hay más pobre que aquel que no es generoso. No hay más pobre que aquel que no es generoso. Y no estoy hablando de cantidad de recursos que tengan. No. Hay personas que tienen muchos recursos económicos, muchos recursos financieros, muchos recursos materiales, pero en su corazón, en su vida entera, viven en pobreza, en estrechez.
Y hay personas que también tienen muchos recursos, tienen muchas posibilidades materiales y financieras. Y en su corazón hay abundancia, en su corazón hay riqueza y asimismo dan. Pero también pasa lo contrario, hay personas con escasos recursos que también son escasos en su corazón y no dan. Pero hay personas también que con escasos recursos, muy limitados recursos económicos y financieros, siempre ven la posibilidad de dar. Y aquí voy a tomar prestada una anécdota de nuestro hermano Luis. Hace unos días le escuché que él contaba acerca de un pastor. El pastor vio la necesidad de una familia y ellos pensaron, vamos a ayudar a esta familia como iglesia. E hizo el llamado a la iglesia y les dijo, hermanos, dentro de 8 días vamos a ser generosos para ayudar a una familia que está pasando por situaciones muy difíciles. Bien, llegó el domingo siguiente. Hicieron el llamado a contribuir para ayudar a esta familia. Y la primera persona que pasó fue aquella que el pastor creía que estaba en generosidad, que estaba en necesidad. Esa fue la primera persona que pasó y el pastor le preguntó, bueno, ¿y por qué? Y esta persona decía, porque yo sé que es pasar por necesidad. Por eso quiero que otro hermano no pase por la misma necesidad. Y esa persona durante la semana trabajó más e hizo más esfuerzo para poder ayudar a otro y bendecirlo. Y él no sabía que el pastor había hecho el llamado era para él mismo. Pero allí se demuestra un corazón generoso. En el corazón nace la generosidad. ¿Y por qué una persona generosa? Porque una iglesia generosa, porque una familia generosa, no limitándose a los recursos, sino sabiendo que Dios es quien nos sostiene, que Dios es quien nos sustenta. Por eso la persona que es generosa dice, de Dios he recibido, por Dios voy a dar. Él es mi sustento y Él me seguirá sosteniendo. Mire, dice Mateo 6:26, miren las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan en graneros. Sin embargo, su Padre que está en los cielos les da alimento. ¿No valen mucho más ustedes que ellas? La persona que sabe esto siempre va a saber que Dios es el sustento. Pero también dice el Salmo 37:25, he vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos son una bendición. La persona generosa, la iglesia generosa, la familia generosa lo hace porque Dios ha transformado su corazón y porque sabe que de Él es que viene el sustento, y eso le da confianza, alegría, esperanza, y eso mismo quieren que los demás tengan. Pero continuemos. Otra característica de una iglesia generosa es que ve el dar como una gran oportunidad. No ven el dar como una molestia, no ven el dar como una carga. Y el apóstol Pablo le dice después a los corintios, el que dé con alegría, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Y lo dice en el contexto de lo que hablaba de la iglesia de Macedonia. Y mire lo que dice el versículo 4. Versículo 4 dice, incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en la ofrenda para el pueblo de Dios. Leámoslo una vez más. El apóstol Pablo dice de la iglesia de Macedonia que ellos han rogado una y otra vez para que les den ¿qué? El privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. La iglesia generosa, la vida generosa, la familia generosa ve el dar como una oportunidad. Da porque sabe que fue Dios el que les dio. Dan porque saben que es Dios el que da todo. Y dice allí mismo en Corintios capítulo 8 versículo 9, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo,
quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Y el apóstol Pablo pone hacia la iglesia de Corinto el ejemplo de nuestro Señor Jesús. En esta mañana les animo, mis hermanos, a que seamos una iglesia generosa. Si queremos trascender como iglesia, si queremos trascender a otras esferas de la sociedad, a otros lugares de La Paz, a otros lugares de Bolivia, si queremos trascender desde Caracoto hasta lo último de la tierra, debemos ser una iglesia generosa. Pero última característica que voy a nombrar de la iglesia de Macedonia. Hay más, pero el tiempo apremia. Hemos nombrado 4. ¿Cuáles son? Primero, una iglesia generosa es una iglesia que recibe y muestra el amor de Dios. Segundo, una iglesia generosa da conforme a la abundancia y la alegría de su corazón. Tercero, una iglesia generosa no se limita a las circunstancias. Cuarto, una iglesia generosa ve el dar como una gran oportunidad. Ellos rogaban que les dejaran dar, Y quinto, ve la generosidad como oportunidad de mostrar la voluntad de Dios. Acompáñenme allí al versículo 5. Dice el apóstol Pablo: y como lo esperábamos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice aquí en sus pantallas, dice, no dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo ¿qué? La voluntad de Dios. Una iglesia generosa ve como oportunidad, una iglesia ve la generosidad como oportunidad de mostrar la voluntad de Dios, de ayudarnos, de edificarnos. La iglesia generosa ve el dar, ve el poder ayudar como una oportunidad para mostrar el amor de Dios, para evidenciarlo y para que juntos sigamos adelante. Mis hermanos, en la generosidad, según la palabra de Dios, hay bendición para nuestra vida. Vayamos al capítulo 9 de 2 de Corintios, capítulo 6. Y voy a leerlo en esta versión. Dice el apóstol Pablo: recuerden esto. El que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. Ya les había puesto el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Y ahora les dice a los de Corintios. Y hoy el Señor nos dice a nosotros: recuerden esto, el que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de dar, de ser generosos hacia los demás, hacia la extensión del reino. Recuerdo lo que les dije hace 8 días. Hacia Dios no somos generosos. Dios es dueño de todo. Yo no puedo ser generoso con Dios. Yo solamente soy obediente con lo que es de Él. Dar los diezmos y dar las ofrendas no es generosidad hacia Dios. Eso es obediencia. La generosidad la vemos hacia los demás hermanos de la familia de Cristo, hacia los santos, dice Santiago, hacia los de afuera también que mostramos. Y allí dice el apóstol Pablo: el que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría, y da con alegría. ¿Por qué? Porque en su corazón hay alegría, porque el Señor ha obrado en él. Versículo 8: Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Este texto 8 viene enlazado con todo un contexto, pero muchas veces solo queremos estar aquí con el texto 8. Nos olvidamos del resto. Debemos ser generosos, y allí está la promesa. Dios tiene poder de darles más bendición de las que necesitan, con un fin, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa.
Versículo 9. Así como está escrito, el justo siembra sus bienes, da a los pobres, nunca deja de hacer lo que es justo. Versículo 10. Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Ojo a esto. Él dice que da pan y semilla. Y allí podemos rescatar lo siguiente: el pan es para nuestra propia provisión, el pan para que lo comamos. Lógico, el pan viene de la semilla procesada, pero aquí la idea del apóstol Pablo es la siguiente: la semilla no la podemos convertir en pan y comérnosla. Muchas personas se comen el pan y se comen la semilla y después no tienen que sembrar en sus cosechas y después no van a poder recibir. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: el Señor da pan para nuestra provisión, pero también semilla para sembrar, para que después lleguen más cosechas. No nos podemos comer el pan y la semilla. La semilla es ¿para qué? Para sembrarla con generosidad. Y el Señor es el que da la semilla, dice en el versículo 10. Versículo 11. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos le den gracias a Dios. Versículo 13. Muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. No solo son oidores, también son hacedores. Ellos verán, dice el apóstol Pablo, que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. 14. Ellos orarán por ustedes y desearán verlos gracias al superabundante, generoso amor de Dios en ustedes. Y termino con esto. Versículo 15. No tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor. El Señor nos invita con su palabra a que seamos generosos para que muchas otras personas le conozcan, para que muchas otras personas le alaben. Y qué privilegio, mis hermanos. Para mí es un privilegio poder ser parte de la extensión de la obra del reino, no solo predicando, sino también ayudando para que otros vayan. Una manera de usted hacer misiones es yendo a las naciones, a las regiones de Bolivia, a las provincias de Bolivia. Otra manera de hacer misiones es orándole al Señor todos los días por los que van. Pero otra manera de hacer misiones es siendo generoso. Y el apóstol Pablo llevaba a la iglesia de Corinto: sean generosos, poco o mucho, conforme a lo que usted tenga, conforme a lo que Dios le ha dado. Sea generoso para que la extensión del reino llegue a todo rincón de Bolivia. Tenemos un gran reto. Tenemos un gran desafío, y es no solo ser Iglesia Alianza en Calacoto, en Miraflores, en Quillacollo, en Cochabamba y en Santa Cruz. Tenemos el reto de ser Iglesia Alianza en cada región de Bolivia, en cada provincia de Bolivia, en cada sector de La Paz, y desde Calacoto hasta lo último de la tierra. Usted puede ser parte de esto, usted puede ser parte de aquello, y no venga aquí a decir: no, es que estoy en crisis, no tengo cómo dar. La iglesia de Macedonia estaba en crisis, estaba empobrecida, quizás físicamente, pero en su corazón había abundancia y daban. Y el apóstol Pablo la tuvo como ejemplo, y se contó toda una historia de la iglesia de Macedonia. Debemos dejar la mentalidad de recibir. Debemos dejar la mentalidad de que estamos para recibir solamente. No, ahora debemos comenzar a pensar de manera diferente. Debemos comenzar a pensar como la iglesia de Macedonia. Hemos recibido, ahora vamos a hacer que otros más en el Beni, en Oruro, en Potosí y en todas las otras regiones de Bolivia, debemos hacer que otros conozcan lo que ustedes ya hemos recibido. Mis hermanos, estamos a tiempo. No podemos esperar más años para seguirnos extendiendo. Tenemos la misión ahora de seguirnos extendiendo a cada región de La Paz, a cada región de nuestra ciudad y a cada región de Bolivia. ¿Cómo se contará la historia de nuestra iglesia? ¿Cómo se contará la historia de su familia? ¿Cómo se contará la historia de su vida? ¿Será una historia
como la de Macedonia? Yo deseo que la historia de la iglesia Alianza Calacoto, yo deseo que la historia de mi vida, la historia de la vida de mi familia, sea una historia como la de Macedonia. Que tengamos una historia que contar, no para enorgullecernos, sino que las demás generaciones cuenten. Desde aquí de Calacoto se enviaron misioneros a Bolivia, a cada región de Bolivia. Que se cuente y que quede escrito: de aquí de Calacoto, de la Iglesia Nacional de Bolivia, se enviaron misioneros a distintas partes del mundo, y desde aquí se llevó esa semilla a muchos lugares donde el Evangelio aún no ha llegado. Esa es la historia que yo quiero que se cuente de nuestra iglesia. Esa es la historia que yo quiero que se cuente de mi familia. Como decía un amigo misionero: si mi vida fuera una vela, quisiera que se consumiera en el lugar más oscuro.